Y si te digo que después de 54 años de investigación, mediante una coincidencia genética, se podría decir que la identidad de uno de los asesinos más buscados de Estados Unidos fue descubierta? Hoy paso a contarte el caso del asesino del Zodíaco. El 20 de diciembre de 1968, en Venicia, California, Betty Lou Jensen, de 16 años, y David Faraday, de 17 años, se encontraban en su primera cita, donde, después de asistir a un concierto navideño en su escuela, decidieron ir a una zona remota en el lago Herman a las 10 de la noche para pasar un momento romántico. Pero, unos pocos minutos después, un automóvil se estacionó junto a ellos, del cual descendería un hombre, despertando al instante el terror en la joven pareja, ya que este hombre se encontraba vestido con una capucha que cubría su rostro por completo y con anteojos de sol. Betty, asustada, sale corriendo del vehículo pidiendo ayuda, pero David es asesinado de un disparo en la parte posterior de su cabeza. La joven, unos metros más adelante, es alcanzada por el asesino, quien disparó 5 veces en su espalda. Sus cuerpos fueron encontrados minutos más tarde por una vecina quien vivía cerca del lugar, llamada Stella Borges, la cual dio aviso a los oficiales y detectives que comenzarían a recopilar las primeras pistas del brutal crimen. El 5 de julio de 1969, un año después, en Vallejo, California, a tan solo 6 kilómetros del anterior crimen, Michael Mauveau, de 22 años, y Darlene Ferrin, de 19 años, se encontraban en su automóvil estacionados en un campo de golf, el cual se encontraba vacío en ese momento, donde, momentos después, un vehículo se estacionó detrás de ellos para irse y volver nuevamente 10 minutos más tarde. De este salió un hombre con una linterna acercándose a ellos, alumbrándolos en la cara. Los jóvenes, pensando que era un policía, tenían sus identificaciones listas y los vidrios bajos, y sin previo aviso, el hombre comenzó a disparar. Después de 5 disparos, este volvía a su automóvil cuando escuchó gritar de dolor a Michael, y volviendo hacia ellos, disparó 2 veces más a cada uno. Esta vez, pensando que había terminado con sus vidas, se fue del lugar. Darlene no logra sobrevivir, pero sí Michael, a pesar de ser impactado en su cara, cuello y pecho, dando las primeras pistas de cómo sería físicamente el asesino. Este era un hombre blanco de unos 70 metros de altura aproximadamente, de entre 20 y 30 años de edad, de complexión robusta, cara redonda y cabello castaño. A los 45 minutos de los hechos, el Departamento de Policía de Vallejo recibe una llamada anónima de un hombre, el cual se atribuía la responsabilidad del ataque a los jóvenes y del crimen anterior, dando detalles precisos del hecho, como el arma utilizada, la cual era una pistola semiautomática de 9 milímetros. La llamada luego fue rastreada en una cabina telefónica de una estación de servicio. Durante las siguientes semanas, la investigación no llegó a ninguna parte, pero el 31 de julio de ese mismo año, el asesino decidió enviar cartas a 3 periódicos, las cuales tenían detalles que solo el perpetuador podría conocer. Además, estas cartas incluían un criptograma de 408 símbolos que revelaban su identidad, pero eran muy difíciles de descifrar, ya que contenían símbolos griegos, astrológicos, meteorológicos, código Morse y del alfabeto común, entre otros. Y al final estaban firmadas con un círculo tachado con una cruz, el cual representaría el visor de una pistola. El asesino exigía que las cartas sean publicadas en la portada de los periódicos. De lo contrario, se pasaría todo el fin de semana asesinando gente por la noche, y luego volvería a matar hasta lograr una docena de asesinatos.
Los asesinatos no se llevaron a cabo y las cartas fueron publicadas en primera plana, pero el jefe de policía tenía dudas de que este sea el asesino, por lo que invitó, por medio de la publicación del periódico, que vuelva a escribir, pero con más detalles para comprobar su autenticidad. El 7 de agosto llegó otra carta que decía: «Estimado editor, este es el Zodíaco hablando», marcando así su propio apodo y siendo conocido desde ese entonces como el asesino del Zodíaco. Un día después, el 8 de agosto, Donald y Betty Harden, un matrimonio de California, lograron descifrar el criptograma que contenía un mensaje mal escrito en el que el asesino hacía referencia al cuento de El juego más peligroso. También expresaba que con estas muertes estaba recolectando esclavos para el más allá, y para sorpresa de todos, el nombre de este no aparecía. Por el contrario, decía que no revelaría su identidad, ya que esto detendría la recolección de esclavos. El 27 de septiembre de ese año, en Napa, California, dos estudiantes llamados Brian Harnell, de 20 años, y Cecilia Shepard, de 22 años, se encontraban en un picnic en un lago cuando fueron abordados por un hombre, el cual tenía un arma y estaba vestido con una capucha de verdugo negra, gafas de sol y una túnica negra, el cual en el pecho contendría el símbolo del asesino del Zodíaco. El encapuchado afirmó ser un fugitivo de la prisión que habría asesinado a un guardia de seguridad y que buscaba huir a México. Después le ordenó a Cecilia atar las manos de Brian con una soga de un tendedero para luego proceder a atar las manos de ella. Los jóvenes creían que se trataba de un robo raro, pero el hombre sacó un cuchillo y comenzó a apuñalarlos a ambos. Cecilia, 2 días después del hecho, moriría por sus heridas, siendo Brian el único sobreviviente, pudiendo dar más detalles del atacante. Mientras tanto, unos kilómetros más adelante, el asesino, quien habría huido en el auto de los chicos, dejó el mismo en el costado de la ruta, no sin antes escribir en uno de sus costados los lugares y fechas de sus asesinatos. A las 7:40 de la tarde, la oficina del alguacil del condado de Napa recibiría una llamada desde un teléfono público del asesino, el cual informaría nuevamente su crimen. En este teléfono se pudo recolectar una huella de una palma sudorosa, pero no se encontraron coincidencias con algún sospechoso. 2 semanas después, el 11 de octubre, en San Francisco, un sábado por la noche, un hombre subió al taxi de Paul Stein, de 29 años, quien minutos después recibiría un disparo en su cráneo, dejándolo sin vida. El asesino se llevaría la llave, la billetera y gran parte de la camisa de la víctima. En el momento del hecho, había 3 testigos que pudieron observar lo ocurrido y cómo el asesino, antes de escapar, limpió la cabina del taxi con un paño. Estos llamaron a la policía y describieron a un hombre blanco, robusto, con anteojos y ropa oscura. El operador de la policía, por error, describió después en la radio de comunicación de los patrulleros a un hombre de piel negra, por lo que generó como consecuencia que 2 agentes que se encontraban cerca lograran ver al asesino, pero como las descripciones de su color no coincidían, decidieron no investigarlo, dejando así escapar la oportunidad de detener al asesino del Zodíaco. El asesinato del taxista se había pensado como un robo que había salido mal, pero el 13 de octubre, un periódico de San Francisco recibió una carta del Zodíaco, la cual incluía una tira rasgada con una mancha de sangre de la camisa de Paul, para poder así probar que este sí era el verdadero asesino. El 9 de noviembre, el asesino del Zodíaco envió una carta de 7 páginas, en la cual aseguraba que 2 policías lo detuvieron y hablaron con él por 3 minutos después de haber disparado en contra del taxista. En el año 2020, 340 de los símbolos de estas páginas fueron descifradas por aficionados, en donde el asesino decía:
Espero que se estén divirtiendo mucho en tratar de atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, refiriéndose a un paciente de un hospital psiquiátrico que se hizo pasar por él en el show televisivo de Jim Durban por la mañana, lo cual trae a colación algo sobre mí. No tengo miedo de la cámara de gas porque me enviaría al paraíso más pronto, ya que ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí, donde los demás no tienen nada cuando llegan al paraíso, así que tienen miedo a la muerte. Yo no tengo miedo, porque sé que mi nueva vida será más fácil en el paraíso de la muerte. El asesino continuó enviando cartas similares durante el resto del año de 1969 hasta marzo de 1971, aunque en este intervalo no se registraron muertes que se le pudieran atribuir. Pero, el 22 de marzo de 1970, Caitlin Jones iba en su auto junto con su hija de 10 meses, cuando un auto detrás de ella le empezó a hacer señas de luces. Ella paró, y el auto también. El hombre que se bajó de este le dijo que tenía un neumático que estaba temblando, y se ofreció a ayudarla. Después, ambos avanzaron, y unos kilómetros más adelante, la llanta se desprendió del auto de Caitlin. Casualmente, el mismo hombre se volvió a acercar para ayudarlas y se ofreció a llevarlas hasta la gasolinería más cercana. Ambos subieron al auto, pero este los llevó por otro camino. Cuando ella preguntó dónde se dirigía, este eludió la respuesta, deteniéndose más adelante en una intersección. La mujer y su hija lograron correr y esconderse en el campo de los alrededores, cuando justo un camionero que se encontraba en la escena las ayudó y las llevó a la estación de policía en Patterson, California. Mientras realizaba la denuncia, la mujer observó el retrato hablado del Zodíaco, reconociéndolo de inmediato como el secuestrador. El asesino del Zodíaco continuó comunicándose con cartas, donde también aseguraba ser el culpable del asesinato de un sargento de policía, donde luego el mismo departamento de policía negaría que éste estuviera involucrado en dicho crimen. Las cartas también contenían amenazas y diagramas de una bomba que aseguraba que usaría para volar un autobús escolar. Por otra parte, también expresó que deseaba ver a las personas usando botones con su símbolo característico, pero este último no ocurrió, ya que la gente dejó de creer en sus amenazas. El 20 de abril de 1970, el periodista Paul Avery, quien cubría el caso de dicho asesino, recibió una postal de Halloween firmada con la letra Z y su símbolo reticular. Escrito a mano, en el reverso de la tarjeta decía: "Estás condenado". El 22 de marzo de 1971, este periodista recibiría nuevamente otra postal donde se adjudicaba la desaparición de Donna Lass, ocurrido el 26 de septiembre del año anterior. La misma contenía un collage de anuncios y letras de revistas que representaban un bosque de pino, con un texto que decía buscar la víctima número 12. Donna era una enfermera a la cual se la vio por última vez en su trabajo, encontrando en su oficina su ropa y calzados en una bolsa, sucios y con tierra. Pero su cuerpo nunca fue hallado. Después de esto, el Zodíaco permaneció en silencio 3 años, para luego aparecer el 29 de enero de 1974 con una carta donde elogiaba la película del Exorcista, para luego desaparecer por completo. Si bien aparecieron más cartas, estas fueron descartadas como falsas. A lo largo de los años, nunca se pudo saber la verdadera identidad del asesino, pero hubieron varios sospechosos. Uno de los principales fue Arthur Leigh Allen, ya que un amigo llamado Donald Cheney iría a la policía asegurando que Arthur le había confesado ser el Zodíaco. Además, este le dijo que quería convertirse en un criminal profesional, enseñándole un reloj de marca Zodiac, insistiendo que este sería su alias cuando adaptaran la personalidad de un asesino.
Después de dicha confesión, se fueron a dar unas vueltas en el auto cerca del lago Herman y del campo de golf donde después el Zodíaco habría asesinado. Con esta información, la policía lo interrogó y sin mencionar nada al respecto, este dijo que la sangre en los cuchillos de su auto eran de pollo. También le realizaron pruebas de caligrafía que no coincidieron con las de las cartas, aunque posteriormente se supo que Arthur había nacido zurdo y debido a la época, desde pequeño fue obligado a escribir con la derecha, teniendo dos tipos de escritura. Pero, tras su muerte en 1992, se realizaron pruebas de ADN, las cuales no coincidieron. En 2021, un grupo formado por más de 40 expertos, llamados The Case Breakers, que se dedican a investigar casos sin resolver, aseguran que la identidad del asesino del Zodíaco verdadera es de un hombre llamado Gary Francis Post, un veterano de las Fuerzas Armadas que falleció en 2018. La autoría de los delitos se afirma a partir de los resultados del ADN parcial obtenidos de él, que coincidieron con el perfil genético encontrado en varias escenas del crimen. Además, Gary tenía semejanzas físicas con las descripciones dadas por los supervivientes, como por ejemplo la cicatriz en la frente. Estos aseguran también que en una de sus cartas se habría eliminado el nombre de Gary para escribir encima de este. Por otra parte, las huellas halladas en la escena del crimen del lago Herman coincidían con las botas militares de Gary y con su talle de pie. Por último, cabe aclarar también que los oficiales encargados de la investigación aún describen el caso del asesino del Zodíaco como en curso. Gracias por acompañarnos hasta el final. Espero que mantengan la mente abierta y la curiosidad despierta. Hasta el próximo video. Misteriosa,